diciembre del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Paco Moncayo, candidato a presidente de la República por Izquierda Democrática, Acuerdo Nacional por el Cambio y Centro Democrático. La propuesta contra la impunidad y la corrupción ante la disfuncionalidad del sistema imperante. Una reforma con consenso. Lo analizamos. También nos acompañará Javier Casar, el abogado de Carlos Pareja y Anuseli. La colaboración eficaz con la justicia ofrecida por el exministro de Hidrocarburos. ¿Bajo qué condiciones se haría? ¿Es procedente según el Código Integral Penal? Lo vamos a revisar. Y además, hoy estará en Contacto Directo Fernando Villavicencio, activista político. El sistema de comercialización de petróleo con Petrochina, ¿es conveniente para el país? La venta anticipada a largo plazo, la reventa a intermediarios, premios, castigos en la fórmula de precios, lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Mientras el Pleno de la Asamblea Nacional debate a marchas forzadas aprobar antes de fin de año los puentes feriados de Navidad y Año Nuevo, se ha hecho evidente el largo feriado anticorrupción del sistema aprobado por la Constituyente de Montecristi. El tema está en la agenda de la campaña electoral. Paco Moncayo, candidato a presidente por Izquierda Democrática, Centro Democrático, Unidad Popular, y Pacha Kutik está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, qué gusto estar con usted. Un saludo afectuoso, un abrazo a toda la audiencia. Igualmente. ¿Qué es lo que ha fallado en el sistema de la revolución ciudadana en cuanto a la lucha anticorrupción? Su diagnóstico. Hay un elemento fundamental, hay un hecho histórico constante, hay una comprobación histórica en los gobiernos autoritarios. La corrupción no puede ser controlada. Eso sucede en el hiperpresidencialismo. Eso sucede porque hay una estructura que, aunque no quisiese llegar a los caminos de la corrupción, a la corrupción le conduce de una manera estructural. Un país, Alfredo, donde no hay división de funciones. Un país donde la Asamblea no fiscaliza. Ahí ya hay un camino claro para la corrupción. Recordemos el hecho de los RUP. El coronel Cobo planteó un juicio al ministro de Defensa, la comisión de archivo. Poco después cayeron 2 helicópteros más, murió gente, se perdió dinero. Eso es lo que pasa cuando una asamblea no fiscaliza, cuando una asamblea se convierte apenas en una parte secundaria del poder ejecutivo, Alfredo. Ahora, pero el centro del problema se halla la inacción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su rol anticorrupción que lo establece la Constitución. La partidización evidente en los concursos para nombrar autoridades de control y también las reformas legales que eliminaron el control previo de Contraloría en la contratación pública y una nueva ley de contratación pública que facilita los contratos a dedo. O sea, la solución propuesta por Alianza País en la consulta de Popular sobre paraísos fiscales. ¿Cambia en algo la corrupción? Sin paraísos fiscales no hay corrupción. Es como la telenovela que sin tetas no hay paraíso. Alfredo, esa es otra tomadura del pelo a los ecuatorianos. Si lo que quieren es que el presidente participe en el proceso electoral, sabiendo que un proceso electoral es lo más complejo e importante de un país, porque lo que estamos es decidiendo en qué manos va a quedar el destino de los ecuatorianos, meter y con un título que no le corresponde, un asunto extraño solamente para poder participar en la campaña electoral, eso, a mi juicio,
Eso es falta absolutamente de honestidad. Hay que atacar los elementos fundamentales que permiten que suceda esto. Bien lo dice Alfredo, esa quinta función que no tiene razón de ser, que estatiza la participación ciudadana. Hay que volver a las comisiones cívicas de anticorrupción, donde el mandante controla al mandatario. Hay que volver a los observatorios, hay que volver a las veedurías, hay que darle a la sociedad el poder de controlarnos a los políticos. Por eso digo, son fallas estructurales las que irremediablemente un sistema vertical, autoritario, conducen a los episodios de corrupción que estamos observando. Usted propone restablecer la Comisión Cívica Anticorrupción que suprimió la Constitución de Montecristi, agregándole la facultad de ser parte procesal, que sí ha tenido, pero como un adorno, el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es todo, y además también habría la enmienda constitucional que degradó las competencias de Contraloría, la práctica viciada a la que ya se refirió de quitarle al Pleno de la Asamblea la facultad legal de decidir sobre los juicios políticos frente a lo que recomienda el informe de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo estaría estructurada la Comisión Cívica Anticorrupción? Es muy importante que esta comisión cívica nazca de la voluntad de los ciudadanos. Es muy importante que pueda ser parte de los procesos. Es muy importante que haya un fiscal del pueblo. En esta comisión tiene que haber un fiscal de la sociedad. Y por supuesto, los trabajos que realizan las comisiones, las veedurías, los observatorios, van a seguir el proceso normal de la justicia ordinaria, pero para eso necesitamos una justicia independiente. Mientras no hayan jueces independientes, mientras haya un superconsejo de la judicatura con la capacidad de influenciar en la vida y en las decisiones de los jueces, tampoco estamos dándole seguridades a los ciudadanos de que la corrupción puede ser combatida. Por supuesto, la Contraloría tiene que controlar no solamente el uso de los recursos, tiene que hacer las dos grandes áreas del Contralor, ver si los objetivos han sido alcanzados, si los procesos se han realizado y ver cómo se han utilizado los dineros. Porque pueden estar muy bien justificados los dineros en las cuentas y puede ser que la obra sea un desastre o un fraude. Hay que devolverle a una Contraloría primero su independencia y después la totalidad de sus funciones. O sea que esta sería una reforma realmente fundamental, porque tenemos la quinta función que no sirve realmente. Tenemos luego el debilitamiento de la Contraloría. Tenemos luego la ley de contratación pública que permite una forma de contratación a dedo por cualquier cosa. Tenemos también la castración del Pleno, que ha perdido su facultad de tomar decisiones políticas trascendentales, como lo dice la propia ley. Pero todo esto, entonces, ¿cómo se puede implementar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se puede concretar? Y hay un elemento adicional que no hemos observado, Alfredo, es la composición y la ley de empresas públicas. Antes, en los sectores estratégicos, en nuestras empresas municipales, en los directorios habían varias miradas para evitar que no se manejen correctamente las empresas, tanto operativa como financieramente. Advertimos que directorios en las empresas estratégicas y en las demás empresas públicas, donde solamente está un directorio con un representante del presidente, el ministro nombrado por el presidente y un representante por Semplades, es un directorio del presidente. Y entonces lo que pasa en Petroecuador es que no hay directorio. Un directorio en una empresa privada tiene que estar haciendo el seguimiento, cómo se gerencia, cómo se manejan los procedimientos, claro, porque el directorio espera resultados. Pero si es del presidente, el presidente y el presidente el que está en directorio, pasa lo que está sucediendo en Petroecuador. Antes había un representante... Pero ahí están pasando muchas cosas. Es un caso emblemático, porque todo lo que ocurre por esa estructura de dependencia del Ejecutivo, y de otro lado también lo que está ocurriendo en los órganos de control, que están actuando de manera tardía y de manera extemporánea, porque este asunto ya lleva 6 meses, los papeles de Panamá, y hasta ahora vemos que de 25 involucrados solo 4 están en la cárcel.
Esto va a seguir sucediendo, Alfredo, si no realizamos cambios profundos en la estructura del Estado. No hay posibilidad de que en un gobierno autoritario, donde no existe sino en nombre la división e independencia de las funciones, donde no hay pesos y contrapesos, donde desde el Ejecutivo se controla los órganos encargados de controlar al Ejecutivo. Si no cambiamos de esa estructura, si no suprimimos la quinta función, si no le devolvemos a la sociedad su rol protagónico en la elaboración de las políticas públicas, en el control a sus mandatarios, a sus empleados, esto no va a cambiar. Eso es lo que esperamos hacer, cambiar una estructura defectuosa que se presta naturalmente, aún sin desearlo, por su propia naturaleza, a que se produzcan hechos graves de corrupción. Pero también veamos los antecedentes. Usted vivió en carne propia con el contrato del aeropuerto de Quito, la fiebre fiscalizadora que caracteriza a todo régimen político nuevo, como antes sucedió con todos los gobiernos, Hurtado, Febres Cordero, Borja, Sixto, Galama, Oagno, Oa, Gutiérrez, comisiones auditoras, la verdad. Pero finalmente una gran humareda es lo que queda para la distracción de la ciudadanía. ¿Qué puede ser ahora que las cosas sean diferentes? ¿Cómo lograr realmente ese cambio que todos lo han prometido durante 30 años y no se ha logrado? Usted tiene razón, Alfredo. Todo el tiempo hemos hablado de esto. De la politización de la justicia, de la judicialización de la política. Dos enfermedades graves a las que no hemos sido capaces los ecuatorianos de encontrarle cura. Es el momento, no podemos seguir en un camino que entendemos todos desde el equivocado. Hay que realizar los cambios para tener órganos de control de tal naturaleza respetables por la propia conformación, por quienes ocupan esas posiciones. Hay que tener jueces en los que sí sucedía antes, la gente podía tener confianza. Antes, cuando hablaba usted, Alfredo, cuando hablábamos de una Corte Suprema entonces de Justicia, hablábamos de hombres sabios, doctos, respetables, reconocidos por la sociedad. Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Eso digo. Entonces, en algún momento perdimos la brújula. Tenemos que encontrar la brújula, hay formas de hacerlo. Y esta tiene que ser una gran minga nacional, que vaya más allá de partidos, más allá de movimientos, más allá de justas aspiraciones electorales, porque esta es una causa medular de nuestro subdesarrollo. Cuando te roban la plata, no es que le roban la plata a un Estado abstracto. Cuando te roban la plata, se están robando el dinero que necesita el país para las obras fundamentales, para el agua, para el alcantarillado, para tener una buena a la gente educación. más desvalida que está desprotegida precisamente contra la gente poderosa. Claro, y que son las principales Paco, víctimas. se nos acaba el tiempo. Y muchas gracias por habernos acompañado en contacto directo con este tema fundamental para el país. Muchas gracias, Alfredo. Esther. Concluimos así esta entrevista, nos vamos a una pausa y al regresar estará Javier Casar, abogado del exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Iannuzzelli. Vamos a hablar sobre la colaboración eficaz con la justicia ofrecida por Carlos Pareja. ¿Bajo qué condiciones se haría? ¿Es procedente según el COIP? Lo vamos a revisar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Hay una realidad desagradable que ningún esfuerzo puede ocultar porque los ciudadanos la viven en las calles, que la economía está contrayéndose, que las ventas cayeron, que se destruyeron empleos adecuados y que aumentó el desempleo. Lo escribe Alberto Acosta Burneo en la revista Vistazo, que circula desde hoy. Javier Casar, abogado de Carlos Pareja Iannuzzelli, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie, buenos días con todas las personas que nos ven en este medio. Buenos días. En la audiencia de formulación de cargos por enriquecimiento ilícito contra su defendido, usted dio a conocer el mensaje de Carlos Pareja, su interés de colaborar eficazmente con la Fiscalía para que se aclare la red de corrupción en Petroecuador y que se juzgue a quienes sean los responsables. ¿De qué manera, con qué información quiere aportar Carlos Pareja?
Bueno, buenos días nuevamente. Sí, en la audiencia de formulación de cargos que se dio hace más o menos una semana, se hizo una propuesta por parte del ingeniero Carlos Pareja, que fue la decisión de él de comparecer en sus procesos para ejercer su derecho a la defensa, sin descartar la presencia física de Carlos Pareja en estos procesos. Eso implica, obviamente, como ya se ha dicho en varios medios de comunicación, la posibilidad de su regreso para él comparecer ante la justicia y ha ofrecido de esa manera su cooperación eficaz. De tal manera que eso se transmitió hace una semana, la situación no ha cambiado en la decisión que él ha tomado, sin perjuicio de que en cambio el escenario penal que se tenía en ese momento sí ha cambiado. Ahora sabemos que hay un proceso por peculado, aparentemente después de la comparecencia ayer de las autoridades de control habría otros procesos por peculado que estamos revisando y bueno, todo eso influirá para que el camino ofrecido por Carlos Pareja se vaya cumpliendo. Ahora, Carlos Pareja quiso participar en la audiencia mediante una declaración vía Skype, se presentó su solicitud por escrito. ¿Con qué argumentos la jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia negó esta participación en la audiencia? ¿Por qué? El derecho que tiene toda persona a comparecer dentro de un proceso en el cual se le está juzgando está establecido en la Constitución de la República y en normas internacionales. En base a esa fundamentación solicitamos por escrito el día anterior que se permita la videoconferencia a través de Skype, en donde el mismo señor Pareja Yanuseli iba a exponer al país, al fiscal general del Estado que estaba en la audiencia, su decisión. Sin embargo, la jueza nacional que dirigía la audiencia hizo un receso para analizar la petición y luego del receso argumentó de que no había una certificación del lugar donde estaba y de que siendo que la comunicación debe ser real, fidedigna, no había alguien, un cónsul o agregado consular a su lado que verifique su identidad. Para mi forma de ver como abogado, eso carece de motivación, porque no era una motivación jurídica real como para negar el derecho a la defensa de una persona para poder comparecer. Sin embargo, no se dio paso y me tocó a mí transmitir el mensaje del ingeniero Carlos Ahora, Pareja. si a usted le parece que eso carece de una motivación jurídica, yo le pregunto, en lo político, ¿no cree que también lo que se teme es que Carlos Pareja hable de más, de que si en realidad su defendido quiere que se juzgue a todos quienes sean responsables, pueda involucrar también a más personas? Yo no puedo pronunciarme en el tema político. No sé respecto de qué sucede en el ámbito del resto de personas que se quieran juzgar o no. Solamente represento a Carlos Pareja Yanuseli y a su hijo, de tal manera que nosotros estamos emprendiendo una defensa dentro del caso cohecho, enriquecimiento ilícito que se conocía hasta ese momento en que se ofreció la cooperación eficaz. De tal manera que, más allá de aquellos temas, pues no pasa más de ser una locuración y yo no puedo manifestarme. Ahora, usted dijo que él espera comparecer en todos los procesos, pero ¿es real el hecho de que no descarte venir al país a hacerlo personalmente? De ser así, cuando las condiciones van cambiando, como usted muy bien lo dice, ¿bajo qué condiciones aceptaría venir? Bueno, no podemos hablar realmente de cuáles son las condiciones, tampoco puedo decir cuáles son las condiciones que me impondría la Fiscalía General del Estado. El Código Orgánico Integral Penal establece que en casos de cooperación eficaz todo este tipo de tramitología, por así decir, previo a que se consolide, se guarda bajo reserva, por eso no nos permite la ley ni al abogado ni a nadie poder difundirla, pero la decisión fue real, la decisión fue tan real, Stephanie, que quiso decirle en videoconferencia él. Era absurdo decir que no se podía verificar su identidad cuando ya lo íbamos a tener en pantalla. No pueden argumentarme de que había una doble persona o algo por el estilo. Él quiso manifestarla, una decisión tomada de forma seria, de forma muy meditada, porque conoce las implicaciones. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros de decir qué establece el Código Orgánico Integral Penal y cuáles son las implicaciones y consecuencias. Él las entiende, de tal manera que él mismo quiso hacerlo. Es real la propuesta. Ahora, y parte sí, de es la verdad, cooperación... se ha movido. Ok, parte de esta cooperación eficaz responde también al interés
a la posibilidad más bien de conseguir una rebaja de pena. Sobre eso escuchemos un poco lo que nos dijo ayer aquí el exasambleísta Enrique Herrería. El artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal tiene lo que se llama la figura del atenuante trascendental, que no es nada más que esta figura de la delación. Delato a los demás autores, cómplices de la infracción, en la intención de que se me rebaje la pena. Pero en este caso particular de Carlos Pareja y de también los otros que están imputados en el caso de la red de corrupción en Petroecuador, no opera tal atenuante. ¿Por qué razón? Porque efectivamente en el artículo 47, el numeral 19, me parece el numeral último, se establece que no opera esa rebaja cuando se trata de funcionarios públicos. Y también en el artículo 491, que habla de la cooperación eficaz, también en el inmediato siguiente, el 492, se establece de que si hay alguna agravante, no opera tampoco la cooperación eficaz para efecto de la rebaja de pena. Si es que Galo Chiriboga ignora las disposiciones o no las entiende, está creando las condiciones para que el señor Carlos Pareja venga al país, diga que él es el único autor del delito conjuntamente con los otros señores que están siendo imputados y les rebajan la pena. Entonces van a estar 2 años, 3 años en prisión. Frente a eso, ¿cuál es el argumento de su defensa para considerar que sí podían acceder a una rebaja de pena? A ver, empecemos por en el orden de las ideas. No es que se ha propuesto una cooperación eficaz en busca de una rebaja de penas. Eso puede llevar a ciertas tergiversaciones que ya veo que la persona que habló hace un momento ya la dirige al final de su intervención al ámbito político. Por eso no me pronuncio respecto de aquello. Ok, había solo el interés de informar, de colaborar, pero no buscar una rebaja. Eso le quiero explicar. El momento que se decide esta cooperación eficaz, hay que diferenciar la colaboración eficaz de la cooperación eficaz. Son 2 figuras penales que están en el Código Orgánico Integral Penal. Primero, para que no se haga la confusión que están haciéndola ya por parte de la persona que habló. Segundo, en el tema de la cooperación eficaz, cuando toma la decisión de cooperar, no basa en la reducción de pena. Eso establece la ley y es la Fiscalía General del Estado la que tiene la obligación de valorar si la cooperación o la información que se ha dado tiene validez, si ha servido de algo para la investigación y en ese momento opera la ley para ver cómo se puede graduar la pena. Pero eso es distinto al derecho legítimo que tiene a la defensa una persona, un derecho constitucional a comparecer y a enfrentar las cosas que están dándose, pues en ausencia se hace y deshace de la forma que hemos visto en los medios de comunicación social. Hay un linchamiento mediático, hay un linchamiento penal y es muy difícil defenderse en ausencia. Esa fue la decisión que tomó Carlos Pareja, inclusive, y en un término muy personal de él, en favor de su familia, porque su familia también está siendo procesada y él no quiere que se juzgue de manera injusta a su hijo en especial. Y en el caso de que no se acepte esta posibilidad de cooperación eficaz, incluso el tema de la rebaja de penas, que sería un derivante de ello, aquí lo importante para el país es que él esté dispuesto en realidad a colaborar y a cooperar con lo que eso implica para que se sepa toda la verdad. Entonces le pregunto, ¿están dispuestos a buscar incluso la manera de hacerlo, de contarle la verdad al país para que sepan? A ver, eso ya es una decisión y respuesta que la tiene que dar el ingeniero Pareja Yanuseli. ¿Qué pasa si la Fiscalía no acepta esta cooperación eficaz? Será motivo de análisis posterior, todavía no podemos pronunciarnos, estamos comenzando con estos trámites, esperemos a ver qué resultado tenemos. Y respecto de la defensa, como le digo, y decir la verdad al país, eso está en decisión del señor Pareja Yanuseli. Nosotros estamos viendo cómo los escenarios se están moviendo. Desde un inicio teníamos cohecho, enriquecimiento ilícito, ahora hay una denuncia por lavado de activos, tenemos un peculado, aparentemente habría más peculados, según lo que escuchamos al señor Contralor ayer, eso hay que investigar cómo están dándose las cosas en la Fiscalía. Entonces ya el escenario va cambiando y obviamente el ingeniero Pareja se preocupa de sus garantías. Garantía respecto de su protección, él teme por su vida, él teme por su familia. Él ha rechazado, como se dijo públicamente en la audiencia de formulación de cargos, este tipo de presión a su familia, por lo que él la rechaza, y por eso fue que manifestó que se juzgue quien debe ser, refiriéndose a su familia. Y obviamente se medirán, como dije, las medidas de protección y qué garantías habría
para que él no se vea vejado al momento de volver en caso de que ya las cosas se cristalicen. Son los argumentos del doctor Javier Casar, el abogado de Carlos Pareja Yanuselli, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:30, vamos a una pausa y al regresar estará Fernando Villavicencio, activista político. El sistema de comercialización de petróleo con PetroChina ¿es conveniente para el país? Vamos a hablar sobre la venta anticipada a largo plazo, la reventa a intermediarios, la fórmula de precios. Al volver, quédese usted en nuestra sintonía. China es nuestro mayor comprador de petróleo y debido a la falta de transparencia hay controversia sobre las condiciones de venta. China no importa crudo ecuatoriano para refinarlo en su territorio, sino que lo revende a intermediarios, que lo destinan a refinerías ubicadas en Estados Unidos y Chile. ¿Le conviene esto al Ecuador? Francisco Suet, columnista de Diario Expreso y ministro de Finanzas en el gobierno de León Febres Cordero, ha publicado el libro Los negocios petroleros y la economía de la revolución ciudadana. Y al respecto, aquí en Contacto Directo, indicó lo siguiente. Veamos. La comercialización del petróleo en Ecuador había sido tradicionalmente a través de lo que se llaman las ventas spot. Esto es, semanalmente se reunía el Comité de Comercialización de Petroecuador para recibir ofertas de diferentes postores. En este caso se abandonó esa práctica de las compras-ventas ocasionales para inaugurar la modalidad de ventas a largo plazo. Y la mejor manera de ver los resultados es compararlo con el diferencial respecto del petróleo marcador, que es el WTI. En los años anteriores, esa diferencia fue aproximadamente $10 más alta que lo que resultó ser en el periodo de los contratos. Desde ese punto de vista, si se hubieran mantenido los diferenciales previos, el resultado hubiera sido que el Ecuador habría dejado de percibir aproximadamente $9.000 millones, gran parte de los cuales fueron contribuidos por este vínculo de las ventas a China, que evidentemente marcaron el paso de todas las ventas de Petroecuador. Fernando Villavicencio pues tiene amplia información al respecto que nos la ha entregado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Según lo señalado por el economista Suet, si el Ecuador hubiera continuado con las ventas spot y no hubiera vendido el petróleo a China para que lo revenda, habría el Ecuador perdido unos $9.000 millones en 8 años aproximadamente. Sería necesario ver primero qué indican las estadísticas de venta, luego la fórmula de venta y después los endosos de reventa, según la documentación que usted posee. ¿Qué indican las estadísticas al respecto? Efectivamente, yo creo que el planteamiento del economista Suez carece de gravísimos errores y también noto una intencionalidad de defender a los intermediarios. Nos hemos permitido, Alfredo, entregar al país uno de los más importantes aportes, no solo personal, sino de los más representativos profesionales del sector petrolero. Este es un registro que me he permitido enviarle a usted en Excel de toda la información desde el año 2009 hasta septiembre del año 2016 respecto al comportamiento de los precios. Es decir, aquí está la verdad oficial. Solamente para poner un ejemplo. Primero, no es cierto, señor Suet, ecuatorianas y ecuatorianos, que los diferenciales durante el gobierno de la Revolución Ciudadana hayan sido mejores que los diferenciales en los gobiernos de la partidocracia. En el gobierno de Correa hay diferenciales que han llegado incluso sobre los $20. Y vamos a ver dónde está el perjuicio de acuerdo a este informe especial. Aquí tenemos la columna del WTI, vamos a poner el ejemplo solamente del año 2009 y casi todo es así. WTI, $41. El diferencial de Platts y Argus que está publicado por Platts, tenemos aquí $10,58. El precio del crudo ecuatoriano era de $32,85 el crudo oriente. Pero ¿a qué precio se vendió? Aquí está el reporte oficial de Petroecuador. A $27,39, con una diferencia de $3 por cada barril. Al final, para no cansar, tenemos que el promedio de pérdidas por cada barril, si me ayuda la cámara,
es en el caso del crudo oriente de $2 por barril. Es decir, el país dejó de percibir $2 por cada barril en el caso del crudo oriente y $2.03 en el caso del crudo napo. Si multiplicamos por el volumen de crudo que hemos exportado desde el 2009 al 2016, que son aproximadamente 900 millones de barriles, de los cuales la mayor cantidad se ha entregado a Petrochina, Unipec y Petrotailandia, tenemos que el país perdió 1.218 millones de dólares en crudo oriente, 642 millones de dólares en crudo napo, un total de 1.860 millones de dólares desde el año 2009 hasta el año 2016. Es decir, Esta en es la 7 cifra. años. En 7 años se ha producido una colosal pérdida para el Estado ecuatoriano. ¿Por qué no es cierto lo que dice el señor Suet? El Ecuador le vende a dedo el petróleo a Petrochina, Ahora ya vamos a ver, como se está demostrando. Pasemos ahora a la fórmula. En la venta Sí. de crudo a China, ¿qué fórmulas, qué premios y descuentos se aplican para determinar Mire, este el es un precio? informe exclusivo que lo ha publicado Focus, oficial de Petroecuador, contratado con la empresa Arthur Dilith, en la cual se revela un hecho realmente sorprendente. ¿De dónde salen estos $2 que se señala aquí de diferencia? Es decir, nosotros vendemos a Petrochina con $2 menos, Petrochina toma el petróleo, entrega embalado a los intermediarios, principalmente a Taurus, y los intermediarios con Petrochina revenden ese petróleo a precio real. El señor Suet tiene que saber que Petrochina sí hace venta spot. Los compradores compran cada mes con precios spot. Ecuador es el que no vende con venta spot. Ecuador vende a largo plazo, a dedo, con un diferencial que vamos a ver. Aquí está la gran trampa, el gran engaño. Esta es la fórmula, Alfredo, cómo se calcula el diferencial o castigo. Tenemos, por ejemplo, este es un modelo hecho por Petroecuador. El diferencial así tiene $2.38. El ajuste de calidad, $2.58. Y nótenle este elemento, que es el factor flete. Es decir, ¿cuánto cuesta transportar un barril de petróleo? $3.28. Ahora, ¿el factor flete ha estado siempre en la fórmula o es nuevo? El factor flete siempre estaba en la fórmula, pero escondido. Ahora ellos lo visibilizan y eso es lo importante. ¿Y qué significa esto? Aquí viene la trampa que Focus ha revelado con información oficial de Flopec y de Petroecuador. Miren, se calculó este 3.28 por barril para un buque Panamax, que es un buque de 360.000 barriles en las rutas Esmeraldas-Houston o Esmeraldas-Los Ángeles. Pero ¿saben, compatriotas y Alfredo, lo que están haciendo, señor Suet? Están cargando el petróleo, el 60% del crudo ecuatoriano, en buques más grandes, en buques Aframax, VLCC, Suezmax. Más o menos hablamos de 700 a 2 millones de barriles cada buque. ¿Y saben, compatriotas, cuánto cuesta cargar un barril de petróleo, transportar ese barril de petróleo? $1 o menos de $1. Es decir, aquí le están perjudicando al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, en más de $2. Aquí está la trampa. Esta es la plata que le quitan al Pero ahí petróleo debería haber ecuatoriano al constancia, país y se llevan los intermediarios. Debería haber constancia entonces, según conocimientos de embarque, de los buques que efectivamente se llevan el petróleo y de la facturación que esos buques hacen sobre el flete, digamos, para comprobar totalmente lo que usted dice. Todo existe, todo está publicado en Focus. Ahora, el tema realmente importante, Alfredo, es quiénes están atrás. Yo quiero demostrar con documentos como están publicados en Focus. Mientras el gobierno ecuatoriano, a través de sus principales autoridades... Pero me antes de refiero llegar a eso, Glass, un breve punto. Acerca de la reventa, vemos que el destino final del petróleo son refinerías en Estados Unidos y también Chile. ¿A quiénes endosa Petrochina los cargamentos de crudo? O sea, llegamos a eso, ¿no? eso es lo O importante. sea, Petrochina le Esto compra es lo a importante. Petroecuador y de ahí lo endosa para que que endosatario a su vez lo revenda a Chile o a Estados Unidos. Nosotros entregamos prácticamente el 100% de saldo exportable a Petrochina, Unipec y Petrotailandia, pero ellos, quienes cargan el petróleo A ver, embalado son vamos, los intermediarios, pero concretemos esta principalmente parte Taurus. de los intermediarios para concluir que ya nos queda un minuto nada más. Mientras el ministro Rafael Poveda, que renunció hace poco, es quien negocia en China los precios, los términos comerciales, su primo hermano, Bayardo Poveda Camacho,
es el representante de la compañía Taurus Petroleum en el Ecuador. A ver, ese Si me ayuda documento aquí se la lo está cámara. mostrando en pantalla. Está el documento. Ya. Este es un endoso, este es el Bill of Lading, el conocimiento de embarque, más o menos podríamos decir como el certificado de propiedad del buque. Y aquí está, como se está presentando en cámara, esto está probándose que quien representa a la compañía Taurus Petroleum en el Ecuador es el primo hermano del ministro coordinador de sectores estratégicos, el señor Bayardo Poveda Camacho, en representación de la compañía Taurus Petroleum y del Paribas. Como la Contraloría ha señalado, la empresa que carga el petróleo en Ecuador es la compañía Taurus. Esto, Alfredo, demuestra que aquí está un hecho colosal, incluso superior al tema de refinería Esmeraldas. Como el fiscal y el contralor no van a investigar eso, quiero anunciar, Alfredo, que el día de ayer se ha decidido la conformación de la Comisión de la Verdad. Aquí está la Fiscalía del pueblo, vamos a ver. la Fiscalía del país, y esta es la que va a investigar este nuevo caso de corrupción. Fernando Villavicencio, gracias por su participación en Contacto Directo. Fiscal Alfredo. Y así concluimos esta emisión, como siempre agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Contigo, Alfredo, hasta el lunes. Conmigo hasta el próximo lunes. Nos vemos.